Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre cavidades resonantes. Las cavidades resonantes son regiones dieléctricas limitadas por paredes metálicas. A esto nos referimos como una región con confinamiento tridimensional. Estas cavidades pueden ser de una forma arbitraria en general. Sin embargo, dicha forma son totalmente imprácticas y por ello se opta por unas formas más simples como son la rectangular, la cavidad cilíndrica y la cavidad esférica. Entre estas, la cavidad rectangular y la cavidad cilíndrica son las más comunes para las aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, las cavidades cilíndricas son muy comunes en aplicaciones en física de aceleradores, así como las cavidades rectangulares son muy aplicadas también en procesos de calentamiento. El caso más común es el utilizado en los hornos microondas convencionales. Vamos a enfocarnos en este estudio solo en la cavidad rectangular. La cavidad rectangular, como lo mencioné hace un momento, es la más común para todos nosotros porque tiene una aplicación doméstica como son los hornos microondas para el calentamiento de las comidas. Entonces nosotros tenemos el problema de calcular las expresiones matemáticas que permitan describir un campo electromagnético en la cavidad resonante. Podríamos pensar en resolver un problema como esto, pero pensemos en esta situación real que las paredes, por ejemplo, tienen irregularidades, al igual que la puerta. Por otra parte, existe el plato giratorio del horno microondas. Existe el plato donde está la comida y la comida misma. Todos son aspectos que conducen a un problema más complejo de resolver y por consiguiente vamos a simplificarlo. Este tipo de problemas así, de hecho, pueden ser resueltos sin ningún problema, pero requieren de técnicas de simulación computacional, simulación numérica para hacerlo. Aquí requerimos una solución analítica y por eso vamos a simplificar el problema. Para ello vamos a considerar que tenemos un conductor perfecto, paredes conductoras perfectas. Es un paralelepípedo, es decir, no hay irregularidades acá. Vamos a considerar que está totalmente vacío y solo relleno de un dieléctrico simple. Y que el campo electromagnético con el cual estamos excitando la cavidad es totalmente monocromático. De modo que lo que tenemos es esto, una simple cajita con conductor perfecto. Y para determinar la solución, para encontrar un campo electromagnético, si es un campo debe satisfacer las ecuaciones de Maxwell con las condiciones de frontera de conductor perfecto, tal cual como lo establecimos en nuestras condiciones. Estos campos electromagnéticos obedecen a una ecuación de onda, eso se puede demostrar, ya lo hemos hecho, combinando las ecuaciones 1 y 4, pero como como hemos asumido que el campo que vamos a buscar es un campo monocromático, lo vamos a escribir de esta forma y tengamos en cuenta que por la naturaleza del problema esperamos que se produzcan ondas estacionarias porque el confinamiento es tridimensional. La onda no tiene cómo propagarse libremente en ninguna de las tres direcciones principales. De modo que esta es una buena forma de expresarlo, de tal forma que las expresiones 7 y 8 adoptan la forma que se ven aquí en las ecuaciones 11 y 12. Para encontrar ese campo electromagnético, tengamos en cuenta que ese campo electromagnético puede expresarse mediante la superposición de modos transversales magnéticos y modos transversales eléctricos, como ya lo hicimos en el caso o en nuestro estudio de las guías de ondas. Los modos transversales magnéticos no tienen pues componente longitudinal del campo, al igual que los modos transversales eléctricos no tienen componente longitudinal del campo eléctrico. En este caso no tenemos una dirección preferente como lo teníamos en la guía de onda. Entonces, si hablamos de transversales, ¿transversales a cuál dirección? Realmente tendríamos tres posibilidades de acuerdo a las elecciones de nuestro sistema coordenado, pero nosotros vamos a elegir convencionalmente,
nuestra dirección como dirección Z. Es decir, que vamos a encontrar, en este caso, modos transversales magnéticos, pero son transversales al eje Z. De tal forma que esta componente vale 0 y la ecuación que debemos resolver es esta con las condiciones de frontera. Observemos que EZ es una componente del campo que es tangente a las superficies X igual a 0, que sería la superficie X igual a 0 sería esta. X igual a 0, perdón. X igual a 0, no, X igual, no miento. La superficie posterior es X igual a 0, entonces el campo eléctrico de Z apunta hacia arriba. La superficie anterior sería X igual a A, es tangente. Lo mismo para Y igual a 0 y Y igual a B. Entonces es esta condición. Pero en las caras, en el piso y en el techo, esa componente es normal. Entonces, para obtener la condición de frontera, nos apoyamos en esta ecuación de la divergencia y tengamos en cuenta de que estas dos, X y Y, se muestra acá, estas dos componentes sí son tangentes a las superficies Z igual a 0 y Z igual a D. Es decir, EX y EY están en el plano XY y por supuesto son paralelos al plano Z igual a 0. Quiere decir que entonces que para estas superficies Z igual a 0 y Z igual a D, la condición de frontera se reduce a esto. Entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial parcial a resolver con las respectivas condiciones de frontera en cada una de esas superficies. Para ello, una vez más utilizamos el método de separación de variables. ¿Sí? Aquí se ilustra el procedimiento. Es bueno retener la expresión número 11, la cual surge a partir de estas constantes de separación, y luego la vamos a utilizar. Por ahora nos concentramos en las soluciones correspondientes. Entonces las soluciones de 18, 19 y 20 son estas tres que están acá. De modo que obtenemos esta solución. Y para determinar las constantes A, B, C, D, E y F, utilizamos las respectivas condiciones de frontera. Y vemos pues que los números de onda Kx, Ky y Kz están totalmente discretizados. Solo admiten valores discretos, tal cual como se especifica acá con estos índices enteros. Entonces tenemos nuestra solución para EZ dado por esta expresión y nosotros podemos obtener de manera análoga, sin necesidad de hacer ningún procedimiento, EX y EY. Observemos que, por ejemplo, mire la estructura espacial de esta componente. En la componente Z, la dependencia Z es con un coseno, mientras que las dependencias con las coordenadas transversales es con un seno. De tal forma que si hacemos la analogía, entonces EX, la dependencia con X sería un coseno, y las dependencias transversales serían con seno, y lo mismo para este. La dependencia con Y sería un coseno, y las dependencias transversales serían con un seno. Se puede notar que estoy usando exactamente los mismos índices M, N y P que se utilizaron para EZ. Se pueden comprobar que si estos índices no fueran los mismos, sería imposible satisfacer la condición de que la divergencia de E sea igual a 0. Bueno, ahora que hemos calculado el campo eléctrico, podemos calcular el campo magnético de manera directa. ¿Sí? Nos apoyamos en la ley de inducción de Faraday y la escribimos en coordenadas cartesianas, teniendo en cuenta de que estamos calculando para un modo transversal magnético, es decir, que BZ vale 0, de forma que tenemos esta expresión acá, podemos comprobarlo, ¿sí? Y además, como la divergencia vale 0, tenemos también esta relación, y luego de resolver estas dos, vemos que efectivamente E sub 0x y E sub 0y lo podemos escribir en términos de E sub 0z. O sea que, tal cual como se mencionó acá, estas dos no son independientes de E sub 0z. Aquí están. Bueno, después de sustituir
y utilizar las expresiones para calcular el campo magnético, ¿sí? Tenemos nuestro conjunto de ecuaciones que nos describen los modos transversales magnéticos en una cavidad resonante rectangular. ¿Qué podemos notar acá? Miremos que estos coeficientes son reales, ¿sí? Los coeficientes para las componentes del campo eléctrico, pero para el campo magnético aquí aparece un imaginario puro, que no es otra cosa que un factor de fase de pi medios. Entonces vemos que el campo eléctrico y el campo magnético están desfasados pi medios, por lo tanto, en el instante en el cual el campo eléctrico alcance un máximo, un extremo, entonces el campo magnético es nulo y viceversa. Es decir, está en cuadratura temporal. Ahora, si lo que queremos encontrar es las expresiones instantáneas de los campos, pues lo calculamos calculando la parte real de esto. ¿Sí? Se puede hacer de manera casi directa. Esta es la estructura espacial y aquí podríamos obtener los valores instantáneos de los campos. Bueno, aquí se describió el procedimiento para obtener los modos transversales magnéticos. La forma de obtener los modos transversales eléctricos es totalmente análoga, sí, no lo vamos a hacer, pero aquí están las ecuaciones para que usted las compruebe, ¿no? Recuerden que para las guías de ondas sí resolvimos los modos transversales eléctricos, de modo que puede ser una buena referencia para este cálculo, combinando los dos procedimientos. Bueno, entonces ahora vamos a retomar la expresión 21, ¿sí? Cuando teníamos las constantes de separación relacionadas por esta expresión. Y lo interesante es que esta misma relación es satisfecha tanto para los modos TM como para los modos TE. Exactamente la misma. Y también demostramos que estos números de ondas son cantidades discretas dados por las expresiones que se muestran acá. Y esto lo que nos está indicando es que no no cualquier campo de cualquier frecuencia puede existir entonces en la cavidad. Es decir, la frecuencia que uno utilice para excitar el campo electromagnético en la cavidad debe ser igual a una de estas frecuencias propias, denominadas frecuencias de resonancia. Entonces, analicemos esta expresión y vemos que las frecuencias propias dependen exclusivamente de las dimensiones de la cavidad y de las propiedades del dieléctrico que la llena. Aquí aparecen las dimensiones de la cavidad y las propiedades del dieléctrico están aquí en los parámetros constitutivos mu y epsilon. Ahora, supongamos que queremos hacer una excitación monocromática de esta cavidad. Entonces lo que debemos hacer es satisfacer esta igualdad. Es decir, yo calculo la frecuencia de resonancia de una cavidad para un modo específico y utilizo un generador de microondas de frecuencias de tal manera que estas dos sean iguales. Entonces, las expresiones que vimos hace un momento, es decir, las expresiones instantáneas calculadas a partir de esto, son totalmente válidas y van a existir siempre que la frecuencia sea una de las frecuencias de resonancia del sistema. Entonces, ya tenemos cómo describir modos puros, ¿sí? Excitados a partir de frecuencias a partir de una excitación monocromática. Como un ejemplo, como usted ya dispone de las expresiones matemáticas para describir los diferentes modos, lo que puede hacer es empezar a jugar con los diferentes índices. Entonces, para el modo 1,0,1, usted puede comprobar que tiene esta estructura espacial. Está polarizado linealmente, ¿sí? En dirección Z. Y bueno, puede comprobar cómo es está polarizado linealmente en dirección Y. A ver, no, discúlpeme un segundo aquí, no, aquí está polarizado en dirección Z, aquí está el sistema coordinado, exactamente, está bien. Correcto, entonces digamos puede corroborar esta estructura espacial, ¿sí? Sin ningún problema, ¿ok? Aquí tiene un aplicativo en Console que si desea puede
eh, puede cacharrear sobre eso. Estos resultados que están acá son un trabajo propio, ¿correcto? Entonces, en este trabajo se utiliza, o más bien se excita, un modo TE102 en una cavidad rectangular con una fuente monocromática, es decir, con una fuente de 2.45 GHz. Usted puede comprobar que con estas dimensiones que se presentan acá en este artículo, efectivamente la frecuencia de resonancia de esta cavidad, que es esta parte, coincide con la frecuencia de excitación monocromática. Aquí, este índice que aparece acá, el 2, es el número de máximos a lo largo de dirección Z. Por eso vemos que tiene un máximo acá. Dos máximos, perdón. Y al igual para estos. Número de máximos en dirección X y el número de máximos en dirección Y. Muy bien. A partir de estos resultados podemos concluir que las cavidades resonantes se comportan como circuitos sintonizados con la posibilidad de seleccionar un conjunto discreto de frecuencias al ser excitada con una señal arbitraria. Es decir, si no tenemos una señal o una fuente monocromática, sino por el contrario, una señal arbitraria que tiene un conjunto de frecuencias, tiene un ancho espectral, entonces la cavidad simplemente rechaza aquellas frecuencias no contenidas en su espectro de frecuencia de resonancias y admite o puede admitir las frecuencias que coinciden con la frecuencia de resonancia. De modo que el campo total lo puede expresar mediante una superposición de los campos transversales magnéticos y transversales eléctricos que constituyen los modos normales de oscilación de ese campo. Ok, hasta el momento hicimos la consideración de que la cavidad resonante era de paredes conductoras perfectas, ¿sí? Esa cavidad nos permitía almacenar energía porque básicamente la energía no está escapando, la tiene totalmente contenida y nosotros podríamos pensar, bueno, como la cavidad es perfecta, el campo quedaría oscilando por los siglos de los siglos. Eso realmente no es así, porque toda cavidad resonante real va a presentar pérdidas de energía y esas pérdidas están asociadas, por ejemplo, al calentamiento ósmico en las paredes conductoras, a pérdidas dieléctricas y a pérdidas de retornos por la vía de excitación, es decir, la potencia reflejada. La cavidad no puede estar totalmente cerrada porque ¿por dónde le va a meter la energía electromagnética? Entonces se requiere un puerto de excitación y así como entra energía por ese puerto, puede salir energía. Entonces la idea es que salga la menor energía posible. Entonces, para cuantificar la eficiencia que tiene la cavidad para almacenar la energía, se define el factor de calidad. Como el nombre lo indica, cuál es la calidad que tiene el sistema para almacenar energía y se define a partir de la energía media almacenada sobre la energía disipada por ciclo. Este 2pi es introducido por conveniencia. ¿Por qué? Porque la energía disipada por ciclo la podemos calcular a partir de la potencia por la potencia perdida, la potencia promedio perdida por un periodo, por el tiempo de un periodo. Y aquí luego podemos escribir 2pi sobre periodo como la frecuencia angular. Ahora, la energía almacenada claramente es por los campos electromagnéticos, distribuida en energía eléctrica y energía magnética. Y la energía almacenada y la energía, perdón, perdida, la potencia perdida es tal cual como se indicó acá, con cada uno de estos tres. Cuando hablamos de factor de calidad, uno se refiere como factor de calidad de la cavidad, sí, pero tengamos en cuenta que eso es un factor de calidad asociado a un modo específico. Y el factor de calidad generalmente difiere considerablemente para los diferentes modos de una cavidad resonante. Entonces el caso más simple es decir, bueno,
tal cual como nosotros consideramos en un inicio, tenemos un dieléctrico simple, el cual no presenta pérdidas, y vamos a considerar de que la cavidad está perfectamente acoplada. O sea que la potencia reflejada es prácticamente nula, ¿sí? Entonces el único mecanismo de pérdida es en las paredes, ¿sí? En las paredes conductoras, y esta expresión es la que nos permite calcular las pérdidas por calentamiento óhmico. Claramente aquí participa la conductividad del conductor y ya no es infinita. Participa la profundidad de penetración porque el campo va a penetrar un poco sobre esa pared conductora, y participa la componente tangencial de la intensidad magnética en la superficie del conductor. Entonces hay que calcular este integral de superficie con estas componentes tangenciales del campo que ya la tenemos o la podemos calcular, y a partir de ello podemos entonces calcular las pérdidas. Y por otra parte, como ya tenemos los campos electromagnéticos dependientes del tiempo, podemos promediarlos en el tiempo y calcular entonces la energía almacenada. De esa forma, se puede calcular el factor de calidad, como aquí se indica para este caso particular. Para el modo TE101 queda como ejercicio. Otro aspecto que vale la pena mencionar es el hecho de que el factor de calidad está asociado con la selectividad que tenga la cavidad resonante para captar una frecuencia específica. Se puede demostrar que el factor de calidad puede escribirse como la razón de la frecuencia de resonancia de un modo específico al ancho de banda, ¿sí? Este ancho no es otra cosa que calcular del espectro frecuencial, calcular la mitad de la altura, es decir, la mitad del máximo, y mirar a qué ancho frecuencial corresponde acá. Es decir, me voy a la mitad de la altura y miro cuál es el ancho en la mitad de la altura. Fijémonos que si Q tiende a infinito, como es el caso de una cavidad perfecta, como si fuese paredes conductoras ideales, entonces el delta de W tiende a cero. O sea, sería una función delta Dirac prácticamente. Y eso quiere decir que aumenta la selectividad o la fineza para captar una frecuencia específica. En la práctica eso realmente no sería tan bueno. O sea, uno requiere un factor de calidad alto, bueno, pero también tengamos en cuenta que este pequeño ancho nos permitiría excitar de manera mm, más efectiva un modo específico, porque la cavidad entonces admitiría potencia transferida en la vecindad de una frecuencia, no para una frecuencia específica. De modo que eso tiene sus conveniencias. Ok, para finalizar, el estudio de cavidad resonante se puede hacer con otras geometrías, como la geometría, las cavidades cilíndricas. Aquí les referencio también a un trabajo propio en donde se analiza el modo cilíndrico TE113. A pesar de que las expresiones matemáticas son totalmente diferentes, se puede interpretar de un modo totalmente similar porque la física básicamente es la misma. Muy bien, con esto finalizamos nuestro estudio sobre cavidades resonantes metálicas, y en el siguiente video iniciaremos nuestro estudio de la radiación electromagnética a partir de la ecuación de los potenciales retardados.